Bueno, hoy tengo la felicidad de acá tener una charla con una persona muy, muy importante para mí, que bueno, para que vean la calidad de esta conversación del día de hoy, él es logoterapeuta, profesor universitario, es counselor psicológico, da conferencias en lo que es la Asociación de Médicos Argentina, como también da charlas radiales en Estados Unidos, es escritor y es sacerdote, así que nada, con este currículum impresionante, yo le doy la bienvenida al señor Juan José Milano. Gracias, Hola. Nati, gracias por la recepción y por tanto bombo. No, es un currículum, pero perfecto. Gracias, Así que linda, bueno, hoy gracias. me pareció importante que Sí, quizás es un tema que a todos nos compete, que es importantísimo, como es el tema de la salud, ¿no es cierto? sí, correcto. Salud ya de por sí la palabra suscita, como siempre, las palabras suscitan a veces distintas interpretaciones, ¿no? Pero por lo menos para mí, o para los que vemos la salud como una ocupación más que una preocupación, tiene que ser salud integral. Tal cual, a mí me pareció que hoy podríamos titularizar la charla del día de hoy, humanizar la salud, ¿no? Bien, bien, bien. De hecho, hay movimientos, lo cual indica que la gente está muy inquieta desde ámbitos diferentes, ¿eh? No piensen solo los pacientes, que son el último, digamos, eslabón de la problemática de salud. También los médicos. Exacto. Yo, como hiciste alusión, he dado también algunas charlas sobre burnout, que es el quiebre profesional al cual los médicos van a la cabeza, van encabezando el quiebre, presionados por el sistema, por muchos factores que podemos seguir después charlando, pero fundamentalmente es esto, humanizar la salud, como me decís, es una necesidad ante, obviamente, uno pide algo que ya se va perdiendo. Hay un deterioro en la calidad humana el encuentro médico, digámoslo así, ¿no? Tanto de Exacto. parte del sistema como de parte de los mismos médicos, y a veces aún sin quererlo, pero estamos perdiendo, diríamos, trato humano, el encuentro médico a favor, entre comillas, de algo que sí que va en progreso, que es toda la aparatología, los avances en imágenes, en estudios, eso es innegable, el avance fue grandioso, pero así como avanzamos en un aspecto, estamos decreciendo en el otro. Y aparte con la importancia que tiene la calidad del profesional, porque la gente se entrega ante un profesional dependiendo de qué patología, ¿no? Y necesita la calidez. Así Correcto, que bueno. correcto. No te olvides primero que si hablamos de humanizar la salud, en el fondo también me viene a la mente, es recuperar en definitiva el origen. Como siempre, cuando hay una reforma o un pedido de arreglar algo es porque se vuelve al origen, no a otra cosa distinta. ¿Y cuál es el origen del arte médico? Y digo a propósito, porque así lo llamó Hipócrates. El fundamento del arte médico es el amor al hombre. Fíjate, el amor al hombre. O sea, yo le he dicho a estudiantes de medicina en varias oportunidades que los tuve ya casi egresando y otros también cuando daba a los residentes en varios hospitales que di, si uno no se conmueve, si uno no importa el que tiene adelante, sino solamente un organismo biológico y no un enfermo, no una persona que sufre, estamos ya de por sí olvidando el inicio del arte médico con Hipócrates, y del cual el famoso juramento hipocrático, la primera ley es primero no hacer daño, primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Así que está todo apuntando en el origen una vocación profunda de servicio al sufriente, yo diría eso. Y al decir vocación profunda al servicio del sufriente, por supuesto, específicamente lo biológico, como estaría en lo psicológico y en lo espiritual, de todos modos es al sufriente, a la persona, y no a una masa orgánica que hay que reparar como se cambia un fusible de un coche. Tal cual, tal cual. Y dentro de, por ejemplo, lo que es la práctica profesional y la formación, ¿cómo influye la formación académica en la mirada humana del profesional? Bueno, acá, como vos hiciste alusión a Frank y la logoterapia, es el primero que dijo, siendo neurólogo y psiquiatra, o sea, hombre de ciencia dura, médico, insistía una y mil veces, ¿no? Esto que yo dije ante todo, explicando de algún modo que el que solo repara cuerpos es un mecánico y no un médico, un mecánico, o sea, despectivamente a sus propios colegas, los que no tienen una mirada humanista, es justamente un hombre que insistió
en la multidimensionalidad de la persona. Y si bien el médico obviamente tiene que ocuparse de una dimensión, está ocupándose de una dimensión de un ser integral, porque la persona no es una sola dimensión. Entonces, aún especificándose en su arte en una de ellas, tiene que tener, por eso el tema de la formación o la mirada, el enfoque, me gusta más decir, el enfoque, en este caso médico, tiene que ser sobre la persona íntegra, aunque después se dedique a un aspecto, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, mi aspecto, digamos, mi enfoque más específico es el espiritual, pero también el psicológico, no lo puedo ignorar, y mucho menos puedo ignorar el físico, el orgánico, pero que se ocupa el médico. De todos modos, cuando yo abordo a un consultante en ese sentido de que viene y me explica sus problemáticas, no puedo ignorar que tengo una persona delante y no un problema espiritual o un problema psíquico o un problema físico. No es un problema de una dimensión, sino toda la persona sufre, aún siendo en una parte de su dimensión, sufre toda la persona y por tanto todo lo que está detrás. Yo te diría la formación humanista, la integridad de la persona, el que descubra el futuro médico en el aprendizaje, la relación médico-paciente es fundamental. Cómo trata al ser humano como humano y no como una parte de él. Claro, es verdad eso. Si no es como que se terminó sectorizando todo. Claro, claro. Sí, sí, y deshumanizando también el médico, ¿eh? Porque cuidado, yo cuando he dado todos estos encuentros a médicos y todo, me han dicho, un médico, no me olvido más porque no fue frase mía, o sea, que fue tan simple, pero todo esto que estoy diciendo también lo estaba diciendo en horas de charla y de explicación con PowerPoint, con todo lo que te podés imaginar, y sin embargo él lo resumió en 2 palabras. Dice, está muy bien, licenciado, todo lo que dice, pero a nosotros nos enseñaron a tratar con enfermedades y no con enfermos. Muy bien, resumido, le dije. Lo tomo, si me lo permitís, y lo voy a repetir cuantas veces sea oportuno, porque realmente la formación del médico es técnica y faltaría ese rubro, llamarle así, que yo siempre imagino e ilusiono, un rubro en la carrera, diríamos, y en la formación básica del médico, no hablemos de especialidad, relación médico-paciente, o sea, cómo se relaciona, como un estudiante también de 6.º año que terminaba, me dice, ¿cómo, por ejemplo, porque estaba hablando de mi campo, que es la oncología, cómo transmite usted, o cómo transmitiría si fuera primero el médico oncólogo y no el terapeuta, ¿no? Que acompaño, el médico es el que tiene que transmitir el diagnóstico, ¿cómo lo haría? ¿Te das cuenta? O sea, Claro. la actitud de un hombre que se va, bueno, va a salir a facultad no significa que sea médico. Yo le dije, siempre le decía a los estudiantes, recién después de 5 años de residencia, podrían llamarse médicos en aprendizaje, porque el título no, en este tema tan delicado como es tratar a un ser humano, no es una máquina, me parece que lleva años y años y años. Y por tanto el joven era muy sincero, él quería saber al menos cómo transmitir un diagnóstico duro, por supuesto, ¿no? Usted tiene cáncer, no es así, usted tiene cáncer, Claro. ¿no? Porque está detrás la persona que lo va a recibir, también su estado anímico, su familia, miles de factores que podríamos hablar esto un montonazo, pero todo apunta a lo que vos me preguntás, Nati. El humanizar la salud implicaría todo esto, volver a revisar desde la formación básica, diríamos institucional básica, a la praxis del sistema, es otro tema, el sistema de salud. Pero en fin, hay demasiado. Claro. Y por ejemplo, esto desde una perspectiva no personal suya, apunto ahí. ¿Qué prácticas pueden promover la humanización en la atención? ¿Cómo cree que puede generarse eso? Bueno, primero, repito, porque si no está en la formación básica no va a haber ni interés. O sea, van a creer los médicos que ser médico es eso, ser mecánico. No, a no ser que tenga una cualidad especial, como conozco tantos médicos tan humanos, que la Claro. gente lo busca por esa razón, no por ser un gran técnico, porque es humano, lo trata como una persona. Aquellos, ¿se acuerdan de la película de Pachadam? Que lo Sí. mira después que todos están hablando como un número, el paciente número 3, y él le dice, ¿cómo te llamas? Y ahí cambió de cara el paciente. Bueno, Claro. esto es defensa, porque yo estudié sistema inmune ligado al tema de las enfermedades autoinmunes, el cáncer. Tiene que ver muchísimo el estado de ánimo de la persona, no es un detalle, no es una pequeñez que se puede o no agregar, que es optativo, no, porque podemos hacer gran daño, iatrogenia se llaman
en la terminología apropiada, donde el terapeuta, sea psicólogo o médico, puede hacer más daño del que ya traía el paciente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Luego de esta formación, diríamos, entrenar en el encuentro médico. Yo estaría en la Facultad de Medicina y crearía espacios, si no me lo permiten, porque la CONEAU y todo eso tienen su régimen de qué es válido y qué no es válido, como si ellos fueran la gran medida de todo, ¿no? Propondría, aunque sea libremente, para los estudiantes, y yo sé que tendría muchos, porque tienen interés, en ensayar el encuentro médico, ¿no? En cualquiera de las situaciones, desde el consultorio simple al sistema poco saludable. Me acordé, ¿no? O sea, cómo hacer que el médico pueda ser médico en un sistema poco saludable de salud, ¿no? Yo una vez di una charla que la intitulé irónicamente de esta manera: estamos en un sistema de salud poco saludable, donde se presiona al médico, se le dan 15 minutos para tratar el primer encuentro a un paciente cuando en realidad necesitaría para la anamnesis un tiempo determinado, realmente reconocerlo. Después sí, la segunda, tercera podría ser más breve, pero cuando se le coarta al médico su tarea profesional, ya se está haciendo un gran daño, porque el sistema de salud ya dejó de ser esto de Hipócrates, el amor al hombre, es el amor al negocio, porque el sistema de salud se descubrió que es el negocio formidable y fundamental y universal, que no puede tener ni la guerra, que ya bastante, ni las drogas, ni nada. ¿Por qué? Porque la salud es absolutamente universal. Guerras pueden haber en algún lugar, droga en otro, pero salud en todos. Claro. Problemáticas de salud en todos. Entonces, lamentablemente, el mundo empresarial tomó, ¿no?, en sus manos todo tema de salud. Este es otro gran problema. Sí, la presión de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el entrenamiento, yo haría eso con jóvenes. Entrenamiento desde el simple consultorio a una sala de operaciones, cómo tranquilizar al paciente, un toque de mano, no sabes cómo. Yo he visto cambiar caras, rostros y tener paz cuando yo lo he hecho, ¿no? Le he tomado la mano a un paciente, le he puesto la mano en el hombro, tener tranquilidad, entregate, sé confiado. Yo a un paciente que iba a ser operado a pecho abierto, ¿no? De corazón, iba aterrado, no le iba a prender ni siquiera la anestesia. Y yo fui haciendo todo un trabajo, ¿no?, de entrega, yo le llamo, hacer la plancha, ¿viste? Cuando uno se cae y no sabe nadar, ¿qué tiene que hacer? Si empieza a manotear, se ahoga. Vos te vas Sí. a ahogar, tenés que hacer la plancha. Entregate y vas a ver que todo va a salir bien, porque tenés buenos médicos. Le di todo un gran tratamiento y discurso y él nunca lo olvidó. Ese hombre salió de la operación bien y cada vez que me ve me lo recuerda, ¿no? Porque nos hicimos amigos y todo. Es fundamental el trato humano, Nati, y Tal lamentablemente cual. uno tenga que hablar de esto porque se está perdiendo. Muchísimo. Yo puedo dar un ejemplo. Cuando fue mi cesárea, mi primer cesárea, que soy madre, tenía terror y el médico fue tan comprensivo que me explicó qué iba a hacer porque era una peridural que yo tenía terror. Ah, sí, sí, la película. Me sostenía y me decía, está bien, Sí, tranqui, sí, respira sí. profundo. Y es lo que más me acuerdo de la situación de la cirugía. Claro, ahí está. Ahí Tal está, cual. la paz que dio ese médico. Si no te hubiera dicho nada y te hubieran encajado la peridural, es tremendo. Es una aguja que si la ves te Ay, aterrás y va en la espalda, etcétera, etcétera. Realmente es fundamental en la tarea de todo médico que se precie de serlo y no mecánico, es el trato humano. Llamémosle así si quieres. Técnicamente se dice relación médico-paciente, exacto. RMP. Bueno, si no está esto, no tenemos un médico delante, diría Franklin. Es tal cual, tal cual. Uno como paciente tendría terror, o estaría atemorizado. Claro, es que es natural. Yo no puedo pensar que, a no ser que tenga una gran experiencia o un dominio interior esa persona, como para ir absolutamente entregada y tranquila y sin nervios y sin miedo. Es casi imposible. O sea, por eso tiene que hacer un trabajito el médico previo. Claro, tal cual. Y con respecto a, por ejemplo, la salud mental y emociones de los profesionales de la salud, ¿cómo se los puede No, cuidar también, no? Porque ellos también son personas y atraviesan situaciones como muy estresantes. ¿sí?
también me recordaba, porque ahora ya no, porque me estoy retirando, Nati, vos lo sabés, me estoy retirando, ya estoy jubilado, viejito. Pero yo he dado una charla también a médicos en un sindicato médico, no en la asociación médica, cómo cuidamos al que cuida. Cómo cuidar, o cómo, creo que era así, cómo cuidar al que cuida, ¿no? A propósito de este juego de palabras, a mí siempre me gusta y lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque miramos siempre el cuidado y no al que cuida. Y esto no solo al médico, personas que tienen que cuidar un pariente, un enfermo, pariente, etcétera, que no es profesional. Acá hay el tema de la salud mental, tiene mucho que ver. Al no ser profesional, es decir, un hijo con papá o mamá con Alzheimer, lo que fuere, yo desaconsejo, sin conocimiento y sin manejo de la situación, el cuidador termina más enfermo que el cuidado. Y Exacto. habitualmente, cuando se prolonga por años, muere el cuidado y muere el cuidador. O sea, su vida se hipotecó de para siempre. Entonces, lo cual no implica no tener afecto, caridad para con el pariente, con el amigo, quien sea. Está perfecto. Yo siempre digo, hay que entregarse preservándose. Darse, pero preservarse. O sea, no hay que no hay que cometer suicidio en el cuidado al Claro. otro. Entonces, esto para una persona, quien sea. Y para los médicos ni hablar, porque viven, como te dije, en un sistema muy antihumano de salud, no como antes, que estaba el médico de familia. Yo, con la edad que tengo, 71, he conocido el médico del barrio, del barrio. El médico del barrio atendía a toda la gente del barrio, porque era el médico del barrio. O sea, atendía en su consultorio y a la mañana iba al hospital, por supuesto, que donde uno se hace médico, como le digo a los chicos, ahí te vas a hacer médico, en el hospital, es como decir en el campo de batalla, no en el escritorio. Y luego a la tarde atendía a los pacientes del barrio. Entonces tomaba un cafecito, venía a charlar con los papás. Yo era chiquito, tenía problema pulmonar, venía a hablar conmigo. Entonces, no digo volver a eso, por favor. Lo que estoy diciendo es que en aquel tiempo no había ni estetoscopio, se reían los alumnos cuando yo les contesto, porque creyeron que el estetoscopio tiene cientos de años. No, ponían un pañuelo en la espalda y hacían respirar y oían con el oído. Es decir, había contacto humano, y esto también es importante, el contacto humano, el contacto físico, ya hacía bien, daba confianza. El médico nos daba confianza, ¿no? Y ya te digo, no estaba inventado el estetoscopio, aunque parezca increíble, era así. Era así, era así. Entonces, los médicos ahora no tienen ninguna de esa gracia de Dios, que es tener tiempo para atender como corresponde a un paciente. Entonces, no cuidamos al que cuida y también terminamos quebrando al médico a través de instituciones que no deberían funcionar como funcionan, que son lamentables, sobre todo cuando son privadas, clínicas y todo, donde prima quizás, ¿no? La prepaga, la obra social, hay cuestiones económicas que están por encima del bien de las personas. El médico hace todo lo posible, yo siempre los defiendo. Hay de todo, como en todos lados también, pero está jugando, digamos, a la defensiva, tiene miedo. Además, no hablemos de la industria maldita del juicio, ¿no? Porque si bien hubo realmente muchas veces mala praxis, la mayoría es de algunos inescrupulosos abogados hincharle la cabeza a un paciente para que le hagan juicio al pobre médico. Entonces termina el médico con un miedo atroz de intervenir o de hablar. Yo en oncología le he dicho a más de una vez de un médico, ¿por qué no le decís que esta quimio no le va a servir, está en estadio 4 y le va a arruinar el poco tiempo que le queda, que viva en paz hasta el final y es más digno que, bueno, no, porque si no me hacen un juicio por abandono de persona o por tratar lo que no debería tratar con el paciente, miles de cosas que está en torno a la mala praxis, diríamos en sentido humano, porque puede ser muy buena praxis técnica, pero mala praxis también es la parte humana. Si no trata el médico como correspondería, que le permita el instituto, la institución, perdón, médica, no les permite ejercer su profesión como corresponde, también es mala praxis. Y ahí está Claro. responsabilizado el sistema poco saludable. ¿Cuánta presión? Ah, Uno querido, por querer hacer un bien, por ahí lo toman de otra manera y termina siendo muy complicado para esa eh, persona. exactamente, si vos vieras todo lo que hay detrás del mundo de la salud, te pondría mal, digámoslo así, te pondría mal. A veces mejor no ver tanto. Tal cual, estar un poquito alejado de la situación, lo justo y necesario y listo.
Tal cual, mi querida. Pero por eso hay que atender y hay que cuidar como cierre, ¿no? Yo creo que tenemos una gran deuda con los que están en el medio del sándwich. Porque el sistema, y sobre todo los economistas y todo que solamente trabajan desde la salud como un negocio, y el paciente, en el medio está el médico. Y es el que lleva las peores consecuencias, muchísimas veces. Entonces yo plantearía la necesidad de tomar conciencia de que tenemos que cuidar al que cuida, que tenemos que cuidar al médico. Claro, y eso quizás hablo desde una perspectiva, ¿se puede hacer algo que por ahí, bueno, alguien que esté escuchando y tenga que ver con esto del sistema de la salud? em, Usted daba charlas, ¿no es cierto? ¿Puede haber cursos y talleres para profesionales de la salud para mejorarlo Sí, sí, yo en te el digo, lugar? ¿Se puede pedir eso? sí, sí, pero ahí no depende de uno, depende del director, por ejemplo, del director médico, del director del Ateneo, del que va a armar un Ateneo en un hospital. Me han invitado en 3 hospitales y fui en medio de un Ateneo médico, suelen ser de 2, 3 días o lo que fuere, o a veces un tema específico en un día, sobre temas específicamente médicos, y ahí en el medio me invita a que yo hable y que explique lo que hago. De pronto me invitaban a explicar cómo era mi acompañamiento a los pacientes. Bueno, pero esta toma de conciencia claro que hay muchos médicos que lo desearían, pero no es fácil, como todo, porque hay un protocolo, hay un esquema de Ateneos donde no se puede introducir algo que no sea propio de lo que se pide. Por ejemplo, hay un Ateneo en oncología, entonces están todos abocados en eso y va a depender del director, del encargado del Ateneo que me dé un lugar y que alguno no se enoje, porque hay de todo, créeme, o sea, como siempre, ¿no? La mayoría va a estar agradecido. Yo tengo hasta fotos de las caras que han sacado mientras yo daba una charla en el Durán, por ejemplo. Bueno, un médico, amigo también, me invitó, dice, ¿podés venir a dar una charla? Les haría bien a los chicos, residentes, todos jóvenes. La atención de esos jóvenes, impresionante. Pero bueno, ¿ves? Son casos que va a depender, no basta tener la voluntad. Yo puedo tener la voluntad, pero si no me invitan, o sea, no me puedo meter donde no me inviten. Y Claro, más en una institución, hospital, clínica, ahí va a depender, es como en el mundo educativo. Solo podía hablarle a los padres en un colegio cuando la rectora o la directora me invitaba y en la entrega del boletín, por decir, o sea que los enganchaba de otro modo y me tenían que escuchar y después lo agradecían. Pero si uno le dice, va a dar una charla sobre relación humana, bla, 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 no te vienen. no, Es lamentable, es triste, porque lo más importante que necesitaríamos todos, porque al médico le va a tocar también sufrir, al empresario que maneja una clínica y que no le interesa en el fondo el otro, cuando esté sufriendo, cuando esté enfermo, vamos a ver si no va a necesitar un buen médico que lo trate humanamente, ¿no? O solo técnicamente. Sí, en el fondo el ser humano se olvida que es vulnerable y sufriente en potencia, porque en algún momento nos va a tocar, a tal todos. cual, es tal cual. Una preguntita más, que bueno, está vinculado a esto, quizás es un poco más de lo mismo, pero ¿usted siente que el sistema escucha la voz del paciente y de los familiares? Como sistema no, los médicos del sistema sí. Ah, eso por experiencia. El sistema tiene tanta burocracia y tanta lejanía con el paciente, en general, ¿eh? Hay de todos los casos, como siempre, uno generaliza cuando habla. Si no, no podríamos hablar de nada, No, fíjense. obviamente. Ni en ciencia, todos los patitos son blancos y aparece uno negro, es una excepción, pero tenés que hablar de que todos los patitos son blancos. Bueno, acá en general el sistema es sordo. Los médicos sí. Además, el sistema depende no solo del dueño y del médico. En el medio hay cantidad de gente que son los que dan la cara. La recepcionista, la secretaria, el que te hace la prepaga. ¿Sí? Cantidad de intermediarios. Muchas veces los pobres pacientes, luchando para que le den una medicación, su obra social, tienen que hacer hasta incluso interpelaciones jurídicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hacen oídos sordos, porque es más fácil, digamos, dejar de lado al paciente que asumirlo hasta que te hacen un juicio. Es decir, hay una cuestión de sordera que no necesariamente es de las personas, de los involucrados en el sistema de salud, pero sí en cuanto, no de las personas, ¿no? Pero sí en cuanto como sistema está tan distante y burocratizado que
no podría decir que sea capaz de escuchar en primera instancia, sino a veces en tercera, cuarta instancia, mediando un juicio. Tal cual, terrible. Hay que llevar muy lejos para entonces ser escuchado a veces. Sí, Nati, querida, estamos en un mundo difícil, mi querida, muy difícil, en todo. Ahora hablamos de salud, pero podríamos hablar de todo lo que sigue en dificultad. No falta nada. Podemos seguir haciendo otras charlas, ¿eh? ¿No? ¿Cómo no? Claro, como no, dificultades en la sociedad actual, los vínculos, Los los vínculos. todo, todo, el afecto, el amor, ¿no? Hay tantas cosas lindas que están cada vez más relegadas y con más dificultad eh, por el sistema. Vuelvo a insistir, ¿parezco un antisistema? Bueno, lo soy. Digamos, es algo ¿Qué inevitable, parece? porque sin sistema, por ejemplo, de gobierno, de lo que fuere, no viviríamos. O sea, no habría una sociedad organizada, sería salvajismo. Perfecto, entiendo. Pero aún así, yo siempre doy este ejemplo y la gente me entiende enseguida. Lo que te protege te limita. La casa, incluso que lo que más amamos, nuestro hogar, me protege de la inclemencia, del frío, de la lluvia, pero también cuando quiero elevar la mirada al cielo y no veo las estrellas porque veo el techo. Bueno, los sistemas son así. Mientras estás adentro y obedeces, va todo más o menos en un parámetro que esperan que vos cumplas. Pero el sistema te limita, te da, pero te limita. Entonces, todo tiene pro y contra. Entonces, si vamos a hablar del sistema, cómo actúa en todos los campos, el social, el afectivo, el familiar, el salud, en la educación, que está más, cada vez más ideologizada, no es neutral. Neutra es otra cosa, pero no es neutral, está ideologizada, etcétera. Vamos a encontrarnos con problemáticas que todas terminan en el sistema. Hasta religioso, ¿eh? Hasta religioso. El sistema, cómo condiciona y cómo también la cultura y la conciencia se va formateando de acuerdo al sistema imperante, desde que nacés hasta que morís, y creyendo de que esa es la realidad, cuando en realidad el sistema te vendió un producto, ¿no? Así que, uy, si da para hablar. Uf, amplísimo el tema. La verdad que sí. Bien, bien, As- Nati. Pero Así que bueno. bueno, no sé si quiere aportarnos algo más, porque yo sé que de esto no tengo esa cantidad de información. Sí, no, no. Yo diría, mira, un gran teólogo decía, más vale dejar un poco, cuando uno come, un poquito de hambre que hartarse. Es dejar hambre es muy lindo y es muy sabio. Así, para la próxima podemos seguir ampliando otros temas. Por ahí hay Vale, personas que después de esto quieren preguntar algo, que se le ocurren algunas preguntas que pueden ser muy importantes. ok, Eh, ok, Así que querida. bueno, yo Sí, creo que me puede ser la primera encantó de una esta charla serie, de hoy. la primera de una serie de encuentros con vos, ¿no? Sí, la Eh, próxima tenemos que hacerlo los dos juntos. presencial, porque estamos distantes para los que están viendo Hoy esto. estamos distantes, Acá claro, claro, la conductora vive en Arrecife y yo acá en Cava. Así que estamos bastante lejos. pero ya vamos a tener esos encuentros que ¿Cómo extrañamos. no? Con todo gusto, Nati, pero con todo gusto. Todo llega, todo llega. Así que bueno, un Bueno, gusto. Espero que a todos les haya sido muy útil esta información. En el final del video va a estar todos los datos para poder ponerse en contacto acá con Juan José Milano, que es un genio para mí, admirable. Siempre se lo digo, y un gran amigo además. eso está lindo. Esto está, Muy los vínculos. importante, muy Yo sin la importante. amistad no vivo. Yo soy como buen agustiniano, para que la gente lo sepa como el Papa, ¿no? Que es agustino. Yo Exacto. como buen agustiniano somos muy amigables y de crear amistad. Eso es muy importante. Eso nos hace humanos.